Buenos días, el grupo 1 presenta la actividad 7.3, ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica, quien les presenta Jamie Sánchez, nuestra tutora Sara Parra. Contenido lo vamos a trabajar desde los ajustes de mejora de la unidad didáctica, las debilidades y fortalezas de los instrumentos de recolección de información y del sistema de evaluación. Nuestra unidad Simetría Axial en Figuras Planas, implementada en 39 estudiantes de grado séptimo de la institución educativa José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué, donde implementamos dos objetivos, 3 tareas para el primero y 2 tareas para el segundo. Para las debilidades y ajustes al diseño de la unidad didáctica, por cuestiones de tiempo, solamente voy a explicar la prueba diagnóstica, una sola tarea y el examen final. El esquema que lo voy a presentar es primero hacer la descripción de la debilidad, luego indicar en la dimensión que se afectó y cuál va a ser su mejora. Dentro de la prueba diagnóstica encontramos una dificultad que fue la pregunta 1, debido a que tenía dentro de la misma pregunta los términos segmento y recta. Entonces, para esto impidió el logro, bueno, no impidió, sino que afectó el logro del objetivo, y entonces fue necesario unificar dentro de los términos que solamente fuera el concepto de recta. Y de ahí en adelante, pues todo siempre trabajar sobre el concepto de recta. También, como vimos en las tareas de aprendizaje y en la evaluación final, hubieron dificultades con el concepto de inversión. Por lo tanto, es importante mirar que la dificultad se presentó desde la prueba diagnóstica. Entonces, para eso fue la segunda actividad que no fue suficiente para fortalecer el concepto de inversión. Entonces, esto afectó el logro del objetivo, las expectativas afectivas y la motivación. Para eso, mejoramos y ampliamos las preguntas que pasaran no solamente a identificar, sino a argumentar el concepto de inversión. La tarea que voy a explicar es señales de tránsito. En esta encontramos que en la formulación del ítem 1 no facilitó la ubicación de ejes de simetría porque nosotros no le habíamos dicho que trazara recta, sino que dividiera en partes. Entonces, para esto nosotros agregamos una instrucción que orientara al escolar en la ubicación de ejes de simetría. También en la formulación del ítem 3, en la B y la C, no fue clara para pedir la argumentación. Esta pregunta se refería al concepto de inversión en señales de tránsito. Entonces, esto afectaba el logro del objetivo, las expectativas de nivel superior y las afectivas. Por eso fue necesario mejorar la redacción de tal manera de que no se le pidiera revisar las partes que quedaban de cada recta, sino que identificara ahora qué rectas eran las que permitían que las partes quedaran invertidas. Otra dificultad fue la exagerada cantidad de imágenes en el diseño, eso dificultó el diseño de estrategias y también afectaba el logro del objetivo. Por lo tanto, la mejora era utilizar una sola imagen que permita alcanzar la meta de la tarea. Voy a ampliar un poco más esta dificultad. Entonces, de aquí encontramos que esta cantidad de imágenes en el logro del objetivo afectaba, por ejemplo, no solo el que el estudiante trazara las rectas, sino la verificación de la propiedad de inversión. En las de nivel superior, el estudiante llegó un momento en que se bloqueó y no sabía qué hacer, por lo tanto era muy difícil para ellos decidir qué hacer. Entonces, no encontraban cómo extraer los datos de la imagen y cómo seguir un camino. En las afectivas, también en los momentos en que ellos debían argumentar qué ejes de simetría permitían ver la inversión, pues ellos no sentían la confianza suficiente para identificar las partes que eran inversas. Como les decimos, decidimos implementar solamente una imagen que además esta imagen lograra alcanzar las metas de la tarea. Entonces, en el diseño implementado nosotros teníamos 4 imágenes, de los cuales solamente se escogió una para que cumpliera todos los requisitos de la tarea. En el examen final, encontramos, por ejemplo, que la formulación de la pregunta 2B no estaba contextualizada. Esta pregunta estaba enfocada en el plano de un apartamento, pero las preguntas no estaban enfocadas hacia ese plano, sino hacia solamente la simetría. Entonces fue necesario hacer la modificación de tal manera que se ajustó la imagen, se ajustaron las preguntas al contexto. También encontramos, por ejemplo, la pregunta 4, que fue una pregunta que dejamos abierta
estudiantes para que ellos argumentaran cuáles propiedades de simetría podían identificar dentro de las imágenes, pero realmente ellos no tenían claro los nombres de las propiedades o cómo mencionarlas. Entonces se mejoró para ellos darle la guía de qué propiedad era la que podían identificar y a raíz de eso poder trazar ejes de simetría. La formulación de la pregunta 5 fue una pregunta donde los estudiantes debían hacer el reflejo de una imagen en los cuadrantes del plano cartesiano, pero faltó haber indicado que los ejes del plano hacían la función de ejes de simetría. Entonces fue algo que confundió a los estudiantes y por lo tanto fue necesario hacer la mejora. Para las fortalezas del diseño de la unidad didáctica no las voy a presentar todas las que están en el documento, sino solo algunas. También voy a hacer la descripción de la fortaleza, luego cuáles dimensiones fueron las que se potenciaron y cuál tarea ayudó a fortalecer. Entonces tenemos, por ejemplo, los materiales en que se diseñaron la tarea 1.2, 1.3, 2.1 y 2.2, que el diseño fue hecho en papel, pergamino y cartulina. Permitió alcanzar el objetivo ya que los estudiantes se les facilitaran los trazos de los segmentos y eso implicó también mejorar la parte de las mediciones y así comprobar propiedades como equidistancia sin ninguna dificultad. Esta fortaleza ayudaría a tareas como por ejemplo la 1.1 que a ellos se les presentó en un papel Kimberly que era de textura rugosa, por lo tanto ellos no podían hacer los trazos y para medir se dificultó ese procedimiento. La representación de una sola imagen en el diseño de las tareas 1.1 y 1.2 ayudó a que los estudiantes se motivaran por el trazo de ejes, permitió al escolar en la parte afectiva que tuviera la confianza para sustentar cuáles eran las posiciones de los ejes, permitió también que ellos diseñaran estrategias y encontraran diferentes caminos de aprendizaje, y esto ayudaría también a que superen las debilidades en la tarea 1.3, en donde se les presentaron muchas imágenes y desde ahí se afectó no solo lo de motivación, logro el objetivo, sino también la parte afectiva. Entonces ayudaría a la presentación de una sola imagen como lo había presentado en la tarea 1.3. La imagen de la formulación 2.1 fue fortaleza porque esta permitió que los estudiantes identificaran dentro de la imagen cuáles puntos hacían de puntos homólogos y con respecto a quiénes ellos debían verificar la equidistancia. También ayudó que ellos tuvieran la curiosidad para hallar en la simetría, ellos les gustó y además sentían agrado por hacerlo. Y también potenció la capacidad matemática de representación. Esto ayudaría a superar las debilidades que se presentaron en la formulación de la pregunta 3 de la tarea 2.2, que era verificar equidistancia, debido a que allí tenían muchas imágenes y ellos no sabían cómo verificar la equidistancia en esa figura. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, nosotros consideramos que el diario del estudiante cumplió con su propósito, cumplió con sus funciones, por lo tanto no lo vemos como una fortaleza porque no va a aportar a ninguna debilidad, pero además entonces tampoco encontramos las debilidades porque ella cumplió con todos los requisitos que se pedían para la implementación. En el diario del profesor sí encontramos unas carencias en cuanto a las expectativas de tipo afectivo. En el sistema de evaluación también encontramos que no hay fortalezas y no hay debilidades.